Hola a todos, hoy vamos a explorar un cambio que es, una auténtica revolución en cómo se entiende la discapacidad. Vamos a ver cómo hemos pasado de verla como un asunto de caridad a considerarla una cuestión fundamental de derechos humanos. Y para arrancar, a ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué es la discapacidad? ¿Es un problema que hay que arreglar en una persona? ¿O es en realidad una parte más de lo que nos hace humanos, de nuestra diversidad? Porque, ojo, la respuesta a esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Pues bien, todo empieza justo ahí, con un cambio radical de perspectiva, con una forma completamente nueva de mirar el mundo. Fijaos en el contraste, es que es brutal. Por un lado teníamos los modelos antiguos, el médico y el de caridad. ¿Qué decían? Que el problema era la persona, que había algo que tratar o por lo que sentir pena. El objetivo era, básicamente, arreglar al individuo. Y por otro lado, el giro de 180 grados, el modelo social y de derechos. Aquí la clave es otra. El problema no es la persona, son las barreras que pone la sociedad. Así que el objetivo ya no es curar a nadie, sino eliminar esas barreras para que todos podamos participar. Claro, este cambio de mentalidad no surgió de la nada, ¿eh? Fue toda una evolución, un camino bastante largo, la verdad. Vamos a ver un poco cómo se fue construyendo este nuevo paradigma. Esta cronología lo explica genial. A ver, empezamos con el modelo de caridad, que se basaba en la compasión, en la pena. Luego, en el siglo XX llegó el modelo médico. La discapacidad era vista casi como una enfermedad que había que curar. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran salto, llega a finales del siglo XX, con el modelo social. Por primera vez se dice alto y claro, oye, que el problema no es la persona, es el entorno. Y a día de hoy, todo esto culmina en el enfoque de derechos humanos, que ya lo pone negro sobre blanco, la igualdad y la inclusión son un derecho. Y hablando de derechos y de leyes, hay un documento clave que pone todo esto por escrito a nivel mundial. Es la CDPD, que son las siglas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para que nos hagamos una idea, es como la gran hoja de ruta global, un tratado de las Naciones Unidas que en esencia obliga a los países a proteger y garantizar que estos derechos se cumplan de verdad. Y esta convención se basa en unos principios que son, la base de todo. Primero, la no discriminación, o sea, cero exclusiones por motivo de discapacidad. Segundo, participación plena, que todo el mundo pueda formar parte de la sociedad, sin peros. Tercero, accesibilidad, que los espacios, la información, todo esté pensado para que cualquiera pueda usarlo. Y cuarto, autonomía, respetar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Así de claro. Vale, todo esto suena genial sobre el papel, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se traduce en la vida real, en el día a día? Vamos a verlo. Un campo donde esto es absolutamente crucial es la educación. El objetivo es clarísimo, diseñar un aprendizaje para todo el mundo, crear aulas donde cada estudiante tenga las capacidades que tenga, pueda aprender y crecer junto a los demás, con las mismas oportunidades. Y para lograrlo no se improvisa, ¿eh? Hay estrategias muy concretas. Por un lado está el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Pensemos en ello como construir una rampa en lugar de escaleras desde el principio. Es crear un sistema flexible para todos. Luego están los ajustes razonables, que son modificaciones más específicas para una persona, como por ejemplo darle más tiempo en un examen. Y por último, los apoyos personalizados, que es esa ayuda medida para que nadie de verdad se quede atrás. Pero claro, esto va mucho más allá de las aulas. Otro pilar es el derecho a una vida independiente y al trabajo. El derecho a poder elegir dónde y cómo vivir y a poder contribuir a la sociedad como cualquier otra persona. De hecho, la propia Convención lo recoge en artículos clave. El artículo 19 habla del derecho a vivir de forma independiente, a ser parte de la comunidad. El 27, del derecho a trabajar en igualdad de condiciones. ¿Y cómo se consigue esto? Pues eliminando barreras, tanto físicas como digitales, y con programas de apoyo que den poder, que den autonomía, no que creen dependencia. Ahora bien, y esto es súper importante, las leyes son la base, pero no son suficientes. No bastan. La inclusión de verdad va más allá de lo que dice un papel. Hay una frase que creo que lo clava. La inclusión no es un proyecto que se completa, sino un principio que se vive. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es una tarea con un principio y un fin, no es marcar una casilla y ya está. Es algo que tenemos que vivir cada día, un compromiso constante. Y eso nos lleva a pensar en cómo construir una cultura inclusiva de verdad. Hablamos de cosas muy concretas, que los medios de comunicación dejen de usar estereotipos, que la comunicación sea accesible para todos, con subtítulos, con lenguaje sencillo, que cuidemos las palabras que usamos para que sean respetuosas, e incluso usar las redes sociales para concienciar y defender derechos. Son cosas que están al alcance de todos. Y con esto llegamos al final, volviendo un poco al principio de todo. Si la inclusión es un principio y no un proyecto, la gran pregunta que nos queda es, ¿por dónde empezamos?
qué pequeño paso podemos dar cada uno para que esto sea una realidad, porque al final todo empieza ahí, en nuestras acciones de cada día.